Eduardo, ¿usted sabe de dónde viene él, hermano? 4 horas desde aquí. Desde aquí viene 4 horas hasta acá a la iglesia, y ahora nos acompaña Esperanza Ponce. Dios te bendiga, hija, qué bueno que estás aquí también con nosotros. Dios te bendiga, bienvenida a la casa del Señor. Ellos son hermanos, amigos que los conocí en contactos de Facebook y dijeron vámonos para allá. Y el hermano me dice que se quiere mover para acá, pero le digo que hay una aplicación muy grande que tiene que hacer para venirse para acá. Gloria al Señor. Qué bueno. Oremos por ellos, hermanos. Vamos al libro de Mateo. Vamos a continuar con nuestra serie Conociendo al Padre. Gloria a Dios, conociendo al Padre nuestro. Vamos a Mateo capítulo 6, verso 11, iglesia. Capítulo 6, verso 12. Dice, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amén, hermanos. El 13, y no nos metas en tentación. Y no nos metas en tentación. Hasta ahí, oremos. Padre, gracias en esta mañana que nos permite, Señor, haberte adorado, haber, Señor, exaltado tu nombre. Te pedimos en el nombre de Cristo, Señor, que nos sigas, que nos continúes bendiciendo, Señor, a través de tu palabra. Que tu gracia, Señor, y tu amor sea con nosotros, mi Dios. Y que podamos, Señor, recibirla, Señor, en nuestros corazones para ser hacedores, no solamente oidores, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, mi Dios. Amén y amén, Padre. Gloria a Dios. Todo ese asiento, mi hermano. Súbele un poquitito nada. El tema de esta mañana es perdona nuestras deudas. Perdona nuestras deudas. ¿Qué nos enseña, hermano? ¿O qué hemos ido aprendiendo mirando a través de esa serie, a través de esas enseñanzas, acerca de cómo Cristo nos enseña el corazón, el carácter, la persona de nuestro Padre Celestial, el cual es espíritu? Nunca se olvide que Dios es espíritu. Dios no es una imagen, Dios no es algo que podemos ver, que podemos palpar, no es algo de eso, hermano. Dios es espíritu, ¿verdad? Y dice la Escritura que a Dios podemos adorarlo y debemos de adorarlo en espíritu y en verdad. Y la manera como podemos conocer a Dios es a través de cómo la Biblia nos da una imagen clara de nuestro Dios, hermano. Cristo Jesús, dice la Escritura, esta mañana lo decíamos en la escuela dominical, Cristo Jesús es la imagen del Dios invisible. Cristo Jesús nos viene a enseñar y nos muestra cómo es el Padre. ¿Qué aprendemos a través? ¿Qué hemos ido aprendiendo a través de esas enseñanzas? Primero, se nos enseña, hermano, que sin el perdón, todas las cosas buenas de esta vida no nos beneficiarán en nada, en lo absoluto. Si nuestros pecados no son perdonados, el pan nuestro de cada día solamente nos engorda como corderos para el matadero. En segundo lugar, esta oración nos enseña, hermano, nuestro Señor, y nos informa que nuestros pecados son tantos y tan graves que no merecemos ni un bocado de comida. Esa es la realidad. En tercer lugar, también nos enseña que Cristo nos recuerda, hermano, que nuestros pecados son el gran obstáculo a los favores que podríamos recibir de Dios. En realidad, una de las cosas y de las razones por las cuales la mayoría de la gente, incluso gente que va a las iglesias, pierden las grandes bendiciones de Dios, es por desobediencia y por el pecado, hermanos. ¿Sí saben eso? Fíjense lo que dice Jeremías 5:25, no sé si lo tengan, se lo leo. Jeremías 5:25 dice, vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Entonces, el pecado y la maldad de nuestras vidas y en nuestras personas, hermano, el practicar, el vivir, el amar el pecado, hace que las bendiciones de Dios se escurran, se vayan, no estén a nuestro alcance. En cuarto lugar, hermano, esta enseñanza o estas oraciones nos enseñan que Cristo nos alienta a ir creciendo cada vez más en la fe. Crecer. Debemos de mejorar en nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana, hermano, es la oportunidad que tenemos para ser mejores hijos de Dios. Pregunto, ¿alguna vez usted le ha dicho a su hijo, hijo mío, ya pórtate bien? ¿Qué dice? Ya me cansé de decirle. Entonces, cuando su hijo milagrosamente cambia y mejora, usted se siente satisfecho, ¿no, hermanos?
Cuando su hijo mejora, cuando su hijo cambia, su hijo tiene un hijo que no trabaja, que no le gusta trabajar, que nada más se la pasa en la casa sin hacer nada, y de repente su hijo llega y te dice: papá, mamá, ¿sabes qué? Ya conseguí un trabajo, ahora voy a trabajar, ahora voy a estar aquí contigo, te voy a ayudar, te voy a apoyar, ya no vas a tener que gastar tanto en mí. Al menos ya nos conformamos con que no gastemos tanto en ellos, ¿verdad, hermano? ¿Y usted qué siente en su vida cuando ve a su hijo que ya avanzó, que va creciendo? Imagínese cuando su hijo llega y te dice: mira, papá, el certificado de high school, aquí está mi certificado, aquí está mi certificado de mi carrera técnica o lo que sea en el colegio, ya acabé mi colegio, ya acabé la universidad, aquí está. ¿Usted qué siente, hermano? Satisfacción, porque su hijo mejoró. Es una cosa, la vida cristiana también es una vida de mejorar. ¿Para qué? Para que las bendiciones de Dios siempre estén viniendo a nuestras vidas. Es así. El pecado estorba las bendiciones de Dios. El pecado estorba la bendición en nuestras vidas. Simplemente, hermano, el gozo, la paz, cuando hay pecado desaparecen, ¿sí o no, hermanos? Cuando hay pecado, cuando hay maldad, el gozo. ¿De qué dijo David después de que pecó con Betsabé? Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. ¿Por qué? Porque el pecado le había quitado el gozo, la paz. Sus huesos se secaban, su cuerpo se denigraba cada vez más porque, hermano, el pecado básicamente había hecho daño en la vida de David. De la misma manera, en nuestra vida la desobediencia y el pecado también estorban. Vamos al punto número 1. El pecado es una deuda a Dios. Nuestros pecados son una deuda a Dios, hermano. Imagínese la carga que se siente de los pecados del pecador, la persona que no ha experimentado el perdón de sus pecados, que no ha experimentado la paz y que no ha experimentado, hermano, el hecho de que sus cargas han sido quitadas de sus vidas. Es un grande agobiamiento, es una agobiación grande en su vida. Cuando nosotros, hermano, entendemos que le debíamos a Dios y la primera deuda que tenemos con Dios es el pecado que le debemos o que cometemos, nuestras faltas, nuestras fallas. Va a haber un momento en el cual el arrepentimiento tiene que ser genuino en nuestras vidas. Es la única manera, lo hemos estado diciendo, lo hemos estado explicando a través de esta serie, que la única manera de quitar toda infracción eterna en nuestra vida es a través de un arrepentimiento genuino, es a través de un apartamiento del pecado y de la maldad. Pues continúa adelante, una deuda que no la podemos pagar de ninguna forma. Nuestros pecados no hay forma, no hay manera de que podamos pagarlos. Tienen que ser perdonados básicamente. Imagínese, iglesia, ¿cómo se siente usted cuando le debe algo a alguien y que no se lo puede pagar? Si alguna vez usted ha estado en esa situación, bueno, en lo personal no, pero sí he estado con personas que deben y los mira uno qué agobiados están de ver algo y no poderlo pagar. Quieren quizás, pero no pueden. No tienen la forma, la manera, los medios para pagar y cumplir esa deuda que tienen. Es una cosa, hermano, es una cosa. Nosotros en realidad no podemos pagar nuestros pecados a Dios. Usted sabe que nosotros, aún siendo cristianos, somos pecadores. ¿Cuántos están aquí conmigo, hermano? Somos pecadores. Nadie de nosotros, hermano, está exento de pecado, de maldad. Nadie. Aunque somos hijos de Dios, aunque somos creyentes. Y como la semana pasada le decía, los impíos, la gente que no conoce a Dios, ve eso en nuestras vidas y nos quieren recriminar y nos quieren hacer sentir infelices porque fallamos y pecamos. Pero es una cosa, hermano, es una cosa, nosotros también venimos a ser deudores a Dios por su gracia y por su misericordia. Por lo tanto, debemos nosotros tener conciencia de eso. Estamos quebrados. No hay manera de pagar. Nosotros no podemos, hermano, pagar. Por eso es que cuando nosotros creemos en Cristo, también creemos que nuestra deuda ha sido pagada. Dice Colosenses 2:13, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con Él, perdonándonos
todos los pecados. En otras palabras, el cristiano es un pecador perdonado. El cristiano es un pecador perdonado, ha sido perdonado. Cristo lo ha perdonado. En Cristo tenemos vida, pero no solamente vida, en Cristo tenemos perdón de nuestros pecados. Y usted tiene que experimentar eso, tiene que saber eso. En el momento que usted experimenta y tiene un verdadero arrepentimiento, lo primero que viene a su vida es quitar la carga de sus pecados. ¿Alguna vez usted ha leído la historia o el libro del progreso del peregrino? ¿Nunca han leído esa historia? De hecho, es el libro más vendido después de la Biblia, El progreso del peregrino. Se lo recomiendo, búsquelo. Búsquelo, es un librito sencillo, no tiene que pasar, no es como el libro que le acabo de dar a las hermanas. No, aquel es sencillito, está chiquito. Léalo, búsquelo, es un libro formidable, hermano, que explica cómo la jornada del pecador cuando se convierte y empieza a caminar hacia el Señor. Pero sucede algo, que cuando esa persona, cuando es pecador, lleva una mochila, lleva un morral, un costal en la espalda y va doblado el hombre. Entonces cuando llega a la cruz del Calvario, una de las escenas es que, de hecho, ya está en película, búsquelo si quiere. Cuando llega a la cruz, lo primero que se cae de su espalda es ese enorme morral que son sus pecados y sus maldades. Cuando uno es perdonado, lo único que puede venir a la vida de uno es paz. Paz, la paz de Dios, la paz de Cristo. Entonces nosotros, hermano, debemos, ¿y qué debemos de pedir? En primer lugar, ¿qué debemos de pedir? En primer lugar, que Dios no nos cobre. Dice ahí, volvemos a Mateo 6, 12. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En primer lugar, cuando nosotros estamos orando esto, cuando nosotros estamos en oración o cuando estamos viniendo ante el Padre, iglesia, y usted dice, Señor, perdona nuestras deudas, perdona mi deuda. En realidad le estamos diciendo a Dios que ya no nos cobre. Le vuelvo a preguntar, ¿alguna vez usted le ha debido algo a alguien? A ver, levante la mano. ¿Cuántos alguna vez han debido algo? Aunque sea aquí ¿Y le han cobrado? ¿Qué se siente que le cobren? A ver, hermanos, ¿qué se siente que te cobren una deuda? Que tú vas en la Walmart y lo ves y te escondes de aquel que le debes, ¿sí o no? Y te alcanza a mirar y corre hacia ti y te dice, oye, ¿cuándo me vas a pagar? ¿Qué siente usted? Vergüenza, dijo el hermano, presión, pena. Si es que pena y vergüenza son dos cosas diferentes. ¿Qué más sentimos? Angustia. Ahora, imagínese que haya sido de aquellos deudores de antes que decía, no tienes cómo pagarme, a ver, vamos a vender tu casa, tu carro, tu perro, vamos a venderlo para que me pagues. Imagínese perder lo que usted tiene para pagar una deuda, que de hecho legalmente es lo que se puede hacer en este país, hermano. Si alguien le cobra, lo que hará legalmente es quitarle lo que usted tiene. Debemos una cosa. Cuando nosotros oramos, Señor, perdona nuestras deudas. Póngame atención, acá estoy. Póngame atención. Cuando nosotros decimos, perdona nuestras deudas, estamos diciéndole a Dios, Señor, ya no me cobres, por favor. Ya no me cobres. Porque la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Somos deudores a Dios. ¿Sí entiende eso, hermano? Entonces, cuando nosotros decimos, perdona mis deudas, ¿qué significa? Perdona mis pecados. Le estoy diciendo a Dios, Señor, ya no me cobres, por favor. Ya no me cobres. Por favor, te lo pido, ya no me cobres. Está bien, acá tengo, hermano, gracias. ¿Sí? Pedimos al Señor, hermano, que Dios nos perdone. Dice el Salmo 143, verso 2, dice, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Ningún ser humano será justificado delante de Dios. Entonces, ¿cómo es la única manera que tú y yo podemos ser justificados? Simple y sencillamente, o mejor dicho, cuando nos arrepentimos a los pies de la cruz. Cuando nos arrepentimos a los pies de Cristo.
Es la única manera en la cual tus deudas pueden ser, hermano, terminadas, quitadas. Ahí llega la anulación de tu deuda con Dios. Escúchame, tú y yo le debemos a Dios. Le debemos a Dios. Le debíamos a Dios, mejor dicho. ¿Estás en Cristo? Hermano, Dios no te cobra. Todo aquel que vive sin Cristo. ¿A usted ha oído esa frase cuando alguien hace algo y le dice a otro, pero las pagarás con Dios? ¿Ha oído esa frase? Hermanos, ¿la han oído? Es bíblica. ¿Cuántos dicen amén? Las pagarás con Dios. Déjame decir una cosa. Dios le va a cobrar al ser humano. ¿Sí sabe eso? Dios se las va a cobrar. Dice la Biblia que todos darán cuentas ante Dios. ¿Sabe qué significa dar cuentas? Bueno, que lo que se te cobre vas a tener que pagarlo. Pero en ese momento, las personas que están sin Cristo, en ese momento trate de imaginar por un segundo las almas delante de Dios que no tienen la justicia y el perdón de Cristo, tendrán que pagarlo con su alma por la eternidad. Por siempre. Ese será el pago de sus pecados, de su maldad. Mas sin en cambio, hermano, todo aquel que confía en Cristo, su deuda ya no es cobrada. En segundo lugar, continúa ahí, en segundo lugar, hermano, que acepte el pago de Cristo. Estamos pidiéndole a Dios el Padre, Señor, no me cobres a mí, cóbrale a Cristo por mí. Él fue el que pagó. Él fue el que pagó, Él es el que paga. Cristo, hermano, pagó por nuestros pecados. Y entonces es ahí donde Dios nos ve como justos en Él. Dios está listo para perdonar, pero nos insta a recurrir a Él. ¿Por qué? Bueno, para que reconozcamos su misericordia salvadora y ejercitemos nuestra fe. Dijo Juan Calvino, la puerta de la salvación no está cerrada para nadie. Para nadie. Pero el Evangelio tiene un requerimiento, que se arrepienta el ser humano. ¿O no, iglesia? Que se arrepientan. Y entonces cuando nosotros oramos, Señor, no nos cobres, no, perdona nuestras deudas, estamos diciéndole, cóbraselas a Cristo, porque Él fue el que las pagó. En otras palabras, el precio justo de tu justicia ha sido pagado perfectamente y únicamente por Cristo Jesús. Yo no puedo. No hay nada en mí con lo cual yo pueda pagar la deuda tan grande que tengo contigo. En tercer lugar, continuando ahí, hermano, en tercer lugar, que nos dé un espíritu humilde cada día. Que nos dé un espíritu humilde cada día. Le suplicamos a Dios por una continuidad de perdón, hermano. Sí, todos los días debemos de pedir perdón. En su oración usted debe de pedir perdón a Dios todos los días. Todos los días debe de pedir misericordia, pedir la compasión de Dios, pedirle perdón. Y Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Dios es bueno y justo. Él es bueno, fiel y justo para perdonarnos. Hay una diferencia muy grande entre el perdón que Dios da y el perdón que el ser humano da. Algunas veces hemos pedido perdón a personas y nos dicen, no, ¿para qué? ¿Para que mañana lo vuelvas a hacer? Lamentablemente sí. Fallamos, pecamos, somos falibles, somos personas mortales, débiles. Esa es la realidad de nuestra condición. Esa es la realidad de nuestra condición. Y el hecho de que yo no perdone a una persona que me ofendió ayer, y que yo sé que si te perdono hoy, aún así estamos propensos a que mañana me vuelvas a ofender. Si yo no perdono a esa persona, aunque sepa, aunque entienda, aunque conozca que el día de mañana me va a volver a ofender, yo estoy tomando el papel de Dios. Y yo no soy Dios. Porque quiero hacerte una pregunta. ¿Tú quieres que Dios te perdone todos los días? Claro que sí. Así como tú deseas que Dios te perdone todos los días, debes de perdonar a aquel que te ofende. Y deja ya usar esa frase. ¿Y para qué? Para que mañana lo vuelvas a hacer. Mejor tú en tu corazón pídele a Dios, dile, Señor, este que me está pidiendo perdón, esta que me está pidiendo perdón, ayúdala a que mejore su vida, a que ya no sea tan ofensivo, a que ya no sea tan grosero, tan grosera, a que ya no sea esa persona que es. Ayúdalo a que mejore su vida, que madure, a que cambie. Esa debe de ser la actitud. ¿Por qué? Porque pedimos a Dios que nos dé un espíritu humilde en nuestras vidas.
Dame un espíritu humilde, Señor. Pone en nosotros un espíritu humilde. ¿Sabe por qué debemos de pedir un espíritu humilde? Porque dice la Biblia, hermano, que el espíritu humilde Dios no lo rechaza. Mas al orgulloso dice la Biblia que Dios lo ve de lejos. Así es que cuando tú dices no te perdono, pues entonces no te atrevas a pedirle a Dios perdón, porque Dios no te puede perdonar. Si tú no perdonas, Dios no te puede perdonar. Si tú no perdonas, Dios no te puede perdonar. Hay una historia y todos la conocemos, la sabemos, de aquel hombre que le debía al rey muchos millones de dólares. Y el rey se los perdonó. ¿Se recuerdan, hermanos? El rey se los perdonó. Y ese que fue perdonado salió allá afuera y había uno que le debía $1. Dice la Biblia que lo agarró, lo ahorcó, lo echó a la cárcel, casi le quitaba todo. Cuando el rey se enteró, lo mandó llamar, le dijo: ven para acá, ven para acá. ¿Cómo te atreves tú? Yo te perdoné a ti millones y millones y millones de dólares y tú no le pudiste perdonar a tu consiervo $1. ¿Quién te crees? Y dice la Biblia que el rey se enojó y lo echó a la cárcel, hermano, hasta que pagó su deuda. ¿Sabe esa historia? ¿Sabe esa parábola de qué es francamente? Nos está enseñando que quien no perdona, escúcheme esto, quien no perdona es porque no ha tenido el perdón de su alma. Cuando tú no tienes capacidad de perdonar, es porque tú no has sido perdonado. Es la realidad. Porque en el momento que tú has sido perdonado, nos damos cuenta de la gran deuda que Dios nos perdonó. ¿Cuántos dicen amén? Ahí va otra vez. Cuando tú entiendes cuánto Dios te perdonó, tú estás entendiendo la gran cantidad de pecados y maldades que Dios te ha perdonado a ti. ¿Sí o no, hermanos? Entonces, por lo tanto, como un día te lo dije, por lo tanto, lo que te haga tu prójimo, tu hermano, tu esposo, tu esposa, hermano, no es nada. No es nada comparado a lo que tú y yo hemos ofendido a nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, es importante que aprendamos y nosotros experimentemos el perdón de Dios en nuestra alma, para que cuando nos ofendan podamos perdonar con facilidad. Les decía el jueves una persona que me mandó a pedir perdón. Sí, anteriormente me había ofendido fuertemente, me ofendió fuertemente. No tengo nada que perdonarte. No hay problema, te perdono en el nombre del Señor. Te perdono con el amor que Cristo me perdonó a mí, te perdono a ti. En cuarto lugar, hermanos, rogamos a Dios que nos dé paz. Que nos dé paz. Primero rogamos al Señor que nos dé un espíritu humilde, pero también rogamos a Dios que nos dé, hermano, el sentimiento de perdón y la seguridad del mismo perdón que nos ha sido dado. Que nuestros pecados puedan ser borrados de nuestra conciencia y del libro de los recuerdos de Dios. Dice la Biblia, hermano, que Dios a todos aquellos que perdona, sus pecados son borrados. Y dice la Biblia que aquellos que Dios perdona sus pecados, Dios los echa a sus espaldas y jamás se vuelve a acordar de ellos. Pero aquel que vive sin Cristo, aquel que vive sin la redención y sin el sacrificio de Jesús en su vida, hermano, Dios sí se recuerda de sus pecados. Los tiene todo el tiempo delante de su memoria, sus pecados. Así es que nosotros pedimos perdón al Señor y que nos dé paz. ¿Sí? Como nosotros perdonamos, hermano, a nuestros deudores, aquellos que nos han ofendido. Si nosotros que solo tenemos una gota de misericordia, hermano, piensen esto un segundo. Si usted y yo que tenemos una pizca, una gotita por ahí de misericordia, tenemos la capacidad de perdonar a aquellos que nos ofenden. Imagínese Dios que es un océano de misericordia. ¿Cómo no nos perdonará? Quiero que sepas que cuando tú le has dicho al Señor, Señor, perdóname en el nombre de Cristo. Perdóname por Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Perdóname por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Cuando tú oras de esa manera en tu corazón y pides a Dios perdón, tienes que creer que Dios realmente ha perdonado tus pecados. Y Dios jamás se vuelve a acordar de ninguno. Que venga el compadre y te diga, oye compadre, pero por favor, ¿qué no te acuerdas cuando andábamos? Bien has dicho Aparicio, andábamos. Ya no. Cristo me ha dado vida nueva, ahora soy nueva criatura. Amén. Las cosas viejas han pasado. Ahora tengo la paz de Dios, tengo la paz de Cristo.
tengo esa paz. Y es la paz que sobrepasa todo entendimiento, hermanos. Usted tiene que saber que Dios le ha perdonado. Y tiene que experimentarlo en su vida. Es una experiencia. No es una emoción. Es una experiencia. Hay gente que llora. ¿Usted ha visto gente que llora cuando dicen que aceptan a Cristo? Hermanos. Pero después. Yo he visto gente que llora. Pero después ya no. Después se van. Y vuelven al mundo. Vuelven a sus pecados, a sus maldades. No, escúcheme. Yo estoy diciendo que no solamente es llorar por lo mal que nos sentimos por nuestros pecados, sino que haga una obediencia al llamado de nuestro Dios, hermanos. Dios nos llama a Él, por lo tanto tenemos que obedecer. Eso es el verdadero arrepentimiento y debemos de caminar hacia allá. Vamos al punto número 2. ¿De qué manera, hermano? ¿De qué manera Dios no nos mete en tentación? ¿De qué manera Dios nos mete en tentación? Fíjese la oración que dice, y no nos metas en tentación. No nos metas en tentación, Padre. Cuando manifestamos, hermano, en nuestras vidas y queremos pretender tener una justicia propia, eso nos puede meter en problemas y en circunstancias, hermano, difíciles. Cuando somos hijos de Dios, hermano, y cuando nosotros somos hijos del Señor, y muchas veces cometemos el error de querer confiar en nosotros mismos, eso nos mete en problemas, nos pone en problemas. Usted sabe, iglesia, y es algo que voy a hablar un poco más después, pero usted sabe que cuando usted quiere confiar en usted mismo, hermano, Dios puede permitir que usted se meta en problemas. La oración, fíjese, dice, no nos metas en tentación. Estoy leyendo a Mateo 6:13, y no nos metas en tentación. Básicamente está pidiendo que algo no suceda porque sí sucede. Estamos pidiendo a Dios que algo no suceda porque sí sucede. ¿Se recuerdan de Job? ¿Se recuerdan de Pedro? ¿Se recuerdan de Pedro el apóstol? ¿Qué dijo Pedro? Señor, si es posible, no te preocupes. Yo soy Pedro el bravo y el que se mete contigo, se mete conmigo. Ay de aquellos que vengan a tratar de buscarte. Yo, si es posible, voy a dar mi vida por ti. ¿No dijo eso Pedro? Si es posible, yo daré mi vida por ti. Y Cristo le dijo, Pedro, por favor, tú no puedes confiar en ti mismo. Le estoy parafraseando la historia. No piensen que eso dice la Biblia, se lo estoy parafraseando. Cristo le dice, Pedro, tú no puedes confiar en ti mismo. Tú no puedes esperar en ti mismo. Mira, que si yo quisiera, le pidiera a Dios que me mandara ángeles y me ayudarían. Y legiones llegarían aquí a defenderme y ayudarme. No te necesito, Pedro, pero tú estás confiando mucho en ti mismo. Te voy a decir algo. El gallo no va a cantar 3 veces sin que antes tú me niegues. El gallo no cantará sin que antes tú me niegues. Y déjame decir una cosa, hermano. Cristo no falló o Cristo no se equivocó. Pedro, que confiaba en sí mismo, como muchas veces nosotros queremos confiar en nosotros mismos, venimos negando al Señor porque Dios lo permite. Mas en cambio Cristo le dijo a Pedro, ¿sabes qué? El diablo me ha pedido para zarandearte como a trigo. Fíjate. Pon atención a lo que te voy a decir. Cristo le dice al apóstol Pedro, Pedro, el diablo me ha pedido para zarandearte como a trigo. Y me ha pedido para agarrarte y sacudirte. Hermanos, ¿no será que estás pasando esas sacudidas porque confías mucho en ti? Porque esperas mucho de ti. ¿Cuándo nos acordaremos que somos débiles? Que somos débiles. Y hermano, de hecho nosotros somos personas más recatadas por lo mismo que les he enseñado. Pero hay gente que se la pasa luchando contra el diablo todos los días, ¿no, hermano? Todos los días tienen guerra contra el diablo, contra Satanás. E incluso parece que van y lo buscan para pelear contra él. Es una cosa, iglesia. Entendamos, el diablo no solamente es más fuerte que nosotros.
El diablo es mucho más astuto que nosotros. Muy astuto. Mire, engañó a la humanidad. Engañó a Adán y Eva. Se ha rebelado contra Dios todos los días de su existencia. O bueno, mejor dicho, desde que se rebeló. Desde que fue mandado del cielo a la tierra, desde ese momento empezó una rebelión contra el Dios creador de los cielos y de la tierra. Intentó engañar a Cristo. Lo intentó. Intentó jugar con Cristo. Lógicamente no pudo. Pero quiero que entiendas esto. El diablo es astuto, es cruel, es malo. Es un ser muy superior a nosotros. Por lo tanto, hermano, cuando nosotros decimos, Señor, no nos metas en tentación, en realidad estamos pidiendo algo muy inteligente, algo muy sabio, hermanos. No nos metas en tentación. Señor, yo no soy Job, yo no soy Pedro, no soy ellos. Yo soy débil. Soy una persona mortal, soy una persona débil en mi persona, lo reconozco y lo acepto. Continúa adelante. ¿Qué nos recomienda el proverbio? ¿Qué nos recomienda el proverbio? Miren lo que dice Proverbios 3:5. Fíate o confía, para que lo entienda. Fíate de Jehová de todo, ¿qué, hermanos? Y no te apoyes en tu propia prudencia. Confía en el Señor en todo, iglesia. Dios lleva a muchos a la pobreza, aunque es una prueba dura. Pero hay mucha gente que pasa necesidad, que pasan situaciones difíciles. Algunas no estoy diciendo que todas. No estoy diciendo que todas. Hay situaciones que pasan por su bendita y soberana voluntad, pero hay situaciones que suceden simplemente por nuestro orgullo, por nuestra altivez, porque se nos olvida orar y decir, Señor, no nos metas en tentación, no nos metas en tentación. Permite, Señor, que mi vida esté cobijada bajo tu gracia. Ten misericordia de mí, ten compasión de mí. Acuérdate que soy de carne y hueso, soy polvo. Perdona mis deudas, perdona mis pecados, así como yo perdono a los que me han ofendido. Pero también te pido, no permitas que caiga en tentación, no me metas en tentación, apártame de ella. Cuando nosotros, hermano, pasamos en situaciones que no entendemos, cuando no las comprendemos, cuando no sabemos por qué vienen a nuestra vida, yo te voy a aconsejar y te voy a decir, primero que nada, pídele a Dios perdón. Incluso dijo David en una ocasión, Señor, perdona mis pecados, incluso aquellos que no conozco, aquellos que me son ocultos. Perdóname. Hermano, Dios que escudriña todo, Él nos ve como una radiografía. El Señor nos mira a nosotros transparentes. Ante Dios no podemos ocultar nada. Nada se puede esconder de Dios, ni nuestros pensamientos, ni nuestros deseos, ni nuestros sentimientos. Nada se puede ocultar de Dios. Por lo tanto, Dios que nos conoce en la perfección, hermano, nosotros es recomendable decir, Señor, perdóname. Cuando están sucediendo cosas a tu alrededor que no sabes por qué. Porque dime una cosa, hay cosas que sí sabemos por qué pasan, ¿sí o no, hermanos? Hay cosas que sí sabemos por qué pasan. Que nos hagamos los olvidadizos es otra cosa, pero hay por qué pasan. Señor, yo sé por qué está pasando esto. Pídele perdón al Señor. Pero habrá cosas que tú dirás, Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué sucede esto alrededor de mi vida? Tampoco te vayas a querer como aquel fariseo que dijo, Señor, doy mi diezmo 2 veces a la semana y no falto al templo todos los domingos. No te vas a querer justificar, o quizás ese es el problema. Pero escúchame, cuando suceden cosas a tu alrededor que no sabes por qué pasan, aún así pídele perdón a Dios. Y dile, Señor, sea lo que sea, perdóname. ¿Sabe lo que hizo Job cuando sus hijos murieron? Perdón, antes de que murieran. ¿Sabe lo que hizo Job antes de que murieran sus hijos? Dice la Biblia que él sacrificaba y daba sacrificios por si sus hijos habían hecho pecados que ellos no entendían. Hermanos,
Decimos, Señor, no me metas en tentación. Tú no te puedes levantar y decir, Señor, yo soy seguro que no voy a caer en tentación. Voy a decir una cosa, no puedes confiar en ti mismo, iglesia. No podemos depender de nosotros mismos. Cuando nosotros, hermanos, somos tentados, somos puestos bajo presión, cuando somos puestos, hermano, en presiones que a veces no entendemos. Me preguntaban hace poco que si un cristiano se puede deprimir, si un cristiano se puede sentir desconsolado, un cristiano se puede sentir quizás amargado. Te está amargando la situación que sucede a tu alrededor. Te sientes solo. Tienes una esposa, hijos, hermanos, amigos, pero te sientes solo. Sientes que no hay desasosiego, no hay paz a tu alrededor. Y me preguntan, dice, pastor, ¿un cristiano puede sentir depresión? Escúcheme, hermano, póngame atención. ¿Un cristiano puede sentir depresión? Sí. ¿Puede sentir soledad? Sí. ¿Puede sentir amargura? Sí. ¿Puede sentir, hermano, vaciedad? ¿Vacío? ¿Se puede sentir vacío? Sí. ¿Puede sentir todos los sentimientos, emociones posibles? Claro que sí. Pero te voy a decir una cosa. Hay cristianos que quieren solucionar todo eso por medio de psicología, por medio de brujería, hechicería, quién sabe qué tantas tonterías. No. El cristiano, cuando está en medio de esas situaciones depresivas, de soledad, de amargura, de tristeza, que te sientes down hasta el piso, la única manera es ir a los pies de Cristo. Es la única manera. Tú ves a un pastor que todos los domingos se para frente a ti, pero en lo personal muchas cosas las sucede uno en lo personal y a solas. ¿Qué es lo que nos ha sostenido? ¿Qué es lo que nos sostiene a nosotros para seguir adelante predicando? Es ir cada día a los pies de Cristo, hermanos. Y quizás en ese momento, en ese instante, cuando tú estás en la presencia de Dios, quizás no desaparece la tristeza y la depresión, pero sigue ahí. Sigue ahí. Sigue a los pies de Cristo. No te vayas, porque hay otros que quieren que con una oración milagrosa todo desaparezca. Pastor, ore por mí para que todo se vaya. Y entonces oramos por la persona. Pero sigo igual, claro, porque tienes que seguir a los pies de Cristo. Tienes que estar rendido a los pies de Cristo. Tienes que estar, hermano, incluso aunque te vaya bien en la vida, aunque estés feliz, aunque estés alegre, aunque estés próspero, aunque estés sano, aunque estés bien, tienes que seguir a los pies de Cristo. Porque el problema y el error que mucha gente hace, que cuando todo está bien, se alejan y se apartan y piensan que ya pueden solos. Y que piensan que ya no necesitan ni a Cristo, ni a Dios, ni a nadie. No, estás cometiendo un gravísimo error. Cuando estamos diciendo, Señor, no nos metas en tentación, estamos diciendo, Señor, yo quiero estar a tus pies, ahí, rendido a tus pies. El proverbio dice, confía en el Señor de todo tu corazón. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Debemos de vivir siempre sumisos, humildes a los pies de Cristo. Continúa adelante. Hermano, Dios tienta permisivamente cuando no refrena a Satanás. Hace un rato les decía que ahorita lo vamos a leer, pero les decía cuando el diablo pidió a Pedro. Quiero que pienses por un segundo, hermanos, que el diablo te venga a pedir a ti. Porque usted dirá, bueno, pidió a Pedro, pero no a mí. Hermanos, ¿usted cree que Satanás no nos odia? Hermanos, el diablo te odia. Pero te odia no porque vienes a la iglesia cada domingo, ¿eh? No te creas que tampoco por eso. No van a pensar que no, es que lo odio porque va a la iglesia todos los domingos. Mire, hermano, hay gente que va a las iglesias, y siguen siendo los mismos hijos del diablo. Cada domingo no fallan y siguen siendo la gente inconversa e impía. ¿Entonces tú crees que el diablo se va a enojar de eso?
¿A dónde vas? A la iglesia. Ah, ok, ahí me saludas a mi enemigo, te va a decir. No se enoja porque, el diablo no se enoja porque van a la iglesia. ¿Sabe por qué se enoja? ¿Sabe por qué te odia? Cuando tú amas a Cristo y cuando tú lo obedeces por encima de todas las cosas. Es ahí donde el diablo se molesta y se levanta en odio y resentimiento contra ti. Porque tú, hermano, disfrutas la paz que Él no tiene, disfrutas la bendición que Él no tiene. Tú disfrutas la comunión con el Dios que Él no tiene. Por eso Él te odia. Ahora, ¿cómo el diablo va a trabajar en tu contra? ¿Cómo el diablo te va a atacar? ¿Cómo el diablo te va a hacer daño? ¿Cómo te haría daño? Hay gente que dice, bueno, el diablo es malo. Hay gente, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Hay gente que piensa que el diablo nos ataca o nos lucha en contra de, o a través de espíritus que se vienen y se posesionan en nuestra vida, o brujería o hechicería. ¿Ha oído eso? De hecho, si usted mira algunos de estos, por ejemplo, la iglesia Pare de Sufrir. ¿Cómo se llama la Pare de Sufrir? La iglesia universal. ¿Usted sabe lo que ellos mueven? ¿Sabe lo que ellos mueven constantemente? La superstición de la gente. Te vas así porque te hicieron mal de ojo. Estás así porque alguien te está haciendo brujería. Escúchelos. Un día por ahí ponga un video de una predicación de la iglesia universal y escúchelo. Ellos dicen, te vas así porque alguien te tiene envidia y te ha hecho mal, te ha hecho un daño, te está haciendo brujería. Ellos mueven la superstición de la gente. Entonces hay mucha gente que cree eso, que creen eso. Dice, ay, me dio un dolor aquí, traigo un dolor aquí. Y entonces en vez de decir, es la vesícula, dicen, no, de seguro alguien tiene un mono de mí y le está picando con un alfiler. ¿Sí? Hay gente que dice, siento que me ahogo. De seguro alguien por ahí tiene un mono y me están ahorcando. Déjese de cosas pueblerinas. Amén, hermanos. Esas son cosas para gente que no conoce a Dios. Escúcheme, el diablo no te va a atacar así. Satanás simple y sencillamente, hay un arma muy eficaz que él trata siempre de usar. ¿Sabes cuál es? El desánimo, el desaliento. El desaliento, y más cuando tú con tus ojos tus ojos sin fe, porque la gente dice, vive por la vista y no vive por fe. Dice, oye, sí es cierto, ya tengo mucho tiempo yendo a la iglesia y no cambia nada. De hecho, el diablo es tan astuto que a algunos les dice, ¿te acuerdas antes cuando vivías que no ibas a la iglesia? ¿Te acuerdas qué bien te iba? Ahora que vas a la iglesia, mira cómo te empieza a salir todo tan mal. El diablo es astuto, hermanos. El diablo es mentiroso. Te trata de dar a entender que ahora que vienes a la iglesia o que vas a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, todo te empieza a ir mal. Hermanos, usted tiene que estar al pendiente y tiene que estar entendido que el diablo no va a descansar en contra de nosotros. Mire, vamos a Lucas capítulo 22, verso 31. Lucas 22, 31 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Ahora usted dirá, ¿Dios no lo permitió? Claro que sí. Claro que sí, Dios lo permitió. Ahí está un punto que nos tiene que hacer pensar y meditar. Porque en el verso 32, fíjese lo que dice el Señor, pero yo he rogado. O sea, te pidió, vino el diablo, te pidió, se lo concedimos. Se lo concedimos que te zarandeara. Pero hemos rogado por ti. ¿Que qué? Quiero que entienda esto, iglesia. Que tu fe no falte. El diablo ha venido, te ha pedido, se lo hemos concedido. Escúchame, te va a faltar la salud, te va a faltar el trabajo, te va a faltar el dinero, te va a faltar la gente que te va a apoyar a tu alrededor. Te van a faltar muchas cosas porque te ha pedido para zarandearte, se lo hemos concedido. Pero una cosa hemos rogado, que tu fe no falte. ¿Sí entiende esto, hermanos?
Usted dirá, ¿y para mí, a mí la fe para qué me sirve? Le voy a decir una cosa, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Has sentido que te falta todo? ¿Que te falta el trabajo, la salud? ¿Cristianos que están enfermos? No en todos los casos. No en todos los casos. Pero cuando el cristiano se enferma, cuando el cristiano te corren y te corren y te corren, o te falta, y no puedes conseguir un trabajo para sostener a tu familia, cuando las cosas te empiezan a salir mal, tras mal, tras mal, tras mal, tras mal, cuando quizás vas a dar al hospital, estás allá en el hospital, o vas a la cárcel, no sé, vas a la cárcel, un cristiano en la cárcel, vas a la cárcel y estás allá en la situación más adversa, más deprimente, y dices, ¿qué hago aquí? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasa? ¿Por qué estoy aquí? Escúchame, el diablo te pidió para zarandearte y se lo concedieron. Se lo concedieron. Le concedieron al diablo zarandearte. Pero si tú eres hijo de Dios, porque ahí se nota los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Si eres hijo de Dios, tu fe no va a faltar. Tu fe va a ser fortalecida. Tu fe va a ser avivada. Que de hecho se recuerda cuando Pablo y Silas estaban en el calabozo para ser ejecutados el otro día. Dice la Biblia que cantaban salmos. ¿O no? Alababan a Dios. Pedro, dice la Biblia que cuando también iba a ser ejecutado, porque esos andaban escapando de la muerte cada ratito, hermanos. Pablo, Silas, Bernabé, Pedro, dice la Biblia que estaba ahí en el calabozo atado con una guarda de soldados en la puerta. En la segunda puerta había más soldados y en la tercera puerta había más soldados. Y dice la Biblia que Pedro dormía. Pedro estaba dormido. ¿Por qué estaba dormido? Incluso yo estoy seguro que Pedro hasta estaba roncando, hermanos. Estoy seguro. Y yo siempre he dicho que los que roncan son los que tienen verdadera paz. Porque se olvidan de todo, hermanos. Así que cuando usted ve a su esposo, supone que está roncando, diga, Señor, dame de esa paz. Porque por una razón no estás dormido tú, ¿verdad? Escúchame, iglesia. Pedro estaba dormido. Llegó el ángel, lo despertó, dijo, Pedro, levántate. Vamos, despiértate. Dice Pedro no se podía quitar las cadenas. Eso lo hizo el ángel, lo liberó. Pero le dijo, cíñete las sandalias, amárrate el calzado y sígueme. El ángel lo liberó, ¿no, hermanos? Escúchame, el diablo en muchas ocasiones te ha pedido para zarandearte. Y a veces que Dios dice, no, está muy verde todavía. Si le das una zarandeada, capaz que ya no lo volvemos a ver. No, a este todavía no. Pero hay otros que el diablo dice, te pido a este para zarandearlo. Ándale pues, llévatelo unos meses. Pero si eres hijo de Dios, tu fe no va a faltar, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Tu fe no va a faltar. Si no eres hijo de Dios, acuérdate lo que te estoy diciendo. Lo primero que vas a decir, ¿y dónde está Dios? A ver, no, que Dios es amor. Y no que iba a estar aquí conmigo. ¿Dónde está Dios? No, yo ya no regreso a la iglesia. Dios, puras falsas promesas. Esa es una fe falsa. Continúa leyendo. Dice, pero yo he rogado que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, o sea, el diablo te va a zarandear, te va a dejar como trigo todo despelucado, pero vas a volver, Pedro. ¿Sí entiende eso, hermano? Le dice a Pedro, vas a volver, vas a regresar. Porque los hijos de Dios, todas esas experiencias, o mejor dicho, sí, todas esas experiencias, las toman y las ven para madurar, hermanos, para crecer, para ser mejores hijos de Dios. ¿Me explico, iglesia? Para crecer. Y van a regresar. Y van a confirmar a sus hermanos. Y van a hablar con sus hermanos. Y van a decir, ¿sabes qué? Mira, te voy a dar un consejo. Cuando vengan estas situaciones adversas a tu vida, no te rajes. No tengas miedo. Dios estará contigo. No importa por lo que pases tú. Mantente firme en tu convicción y en tu fe. Esas son las palabras de una persona que ha pasado de experiencias duras, pero aún así sigue confiando en Cristo. ¿O no, hermanos? Pero el que no, el que nunca ha conocido a Cristo, el que nunca ha conocido al Señor, el que ha sido zarandeado por el diablo y no tiene una fe genuina, se van renegando.
Y se van siempre repelando de la iglesia y del pastor y de medio mundo. Y usted, no, esa iglesia, bola de hipócritas, bola de mentirosos, son bien falsos, ni te saludan, ni te voltean a ver. No, contigo no tienen, no, dime una cosa, deje esas tonterías. Esas personas que un día en cierto momento estuvieron dentro de una iglesia y después se fueron y perdieron toda fe y toda convicción y se fueron renegando de Dios, de la iglesia, del pastor, de los hermanos. Quiero que entiendas, jamás conocieron a Dios. Jamás. Quiero hacerte una pregunta. ¿Dios te ha pagado mal? Levante la mano aquí, ¿quién Dios le ha pagado mal? ¿Te ha perdonado tus pecados? ¿No estás en el infierno? Dale gracias a Dios de que no estás en el infierno. Así es que, ¿cómo podemos ser malagradecidos nosotros? Malagradecidos que sean los inconversos. Malagradecidos que sean los impíos. Malagradecidos que sean los falsos cristianos. Ellos que sean malagradecidos, pero nosotros no. El diablo nos ha pedido para zarandearnos. No nos metas en tentación, Señor. No nos metas en tentación. Pero si el diablo me pide para zarandearme, te pido una cosa, Señor, que mi fe no falte. Que mi fe no falte. Continúa adelante. Hermano, muchas veces cometemos necedades y cometemos clases de torpezas. Bueno, pues Dios tiene que tratar con nosotros. Dios tiene que tratar con nuestra vida. Continúa adelante. Si Satanás se atrevió con Cristo, con nosotros más, hermanos. Si Satanás se atrevió con Cristo, con nosotros también más. Continúa adelante. Dios usa la prueba para producir paciencia en nosotros. Dios usa la prueba para producir paciencia en nosotros. Dice Santiago 1:2, voy un poco más rápido. Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tener por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué, hermanos? Paciencia. Más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna, hermanos. Dios, hermano, usa tus pruebas para que tengas paciencia. ¿A poco no es lo que más pedimos? Señor, dame paciencia. A ver, ¿cuántos aquí necesitan paciencia? A ver, levante la mano. ¿Cuántos necesitan paciencia? Señor, mándales pruebas. Padre mío, dales pruebas para que tengan paciencia. Es la única manera que se efectúa la paciencia, ¿no, hermano? ¿Quieres jugo de limón? Tienes que exprimir el limón, ¿o no? ¿Cuántos están aquí conmigo? ¿Quieres jugo de naranja? ¿Qué tienes que hacer? Tú no dices naranjita, naranjita, exprímete sola, no. Tienes que exprimirla, hermano. Para que Dios de nuestra vida produzca paciencia, tiene que haber pruebas. Pero la prueba tiene un fruto. Continúa adelante, hermano. Pedimos a Dios que no nos meta en tentación, pero muchas veces en realidad somos nosotros los que al no obedecer, hermano, nos metemos en tentación. Vamos a ver. Primero, la soberbia ataca y debemos someternos a Dios. Muchas veces batallamos con la soberbia, que es parte de la lucha interna como humanos, pero aún así debemos de someternos a Dios, hermano. Dice el Salmo 19, verso 13. Dice Salmo 19:13, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Sabe por qué la soberbia es un pecado muy grave? ¿Sabe por qué es un pecado muy grave la soberbia? Si usted alguna vez hace un rato le hablaba de perdonar. Perdóname, no te perdono. Perdóname, por favor, no te voy a perdonar. Por favor, perdóname. Ni en esta vida ni en la venidera te voy a perdonar. ¿Sabe por qué esa clase de soberbia es tan ofensiva a Dios? Porque dice la Biblia que la soberbia es similar a la brujería, a la hechicería. Es similar. En una ocasión Samuel le dijo al rey Saúl: porque similar al pecado de la hechicería es la rebelión. Tú te rebelaste contra Dios, Saúl. Has cometido un pecado de hechicería. Eso es para que usted lo entienda.
Cuando usted hay soberbia, cuando hay altivez en su vida, cuando hay ese orgullo pretencioso y que no quiere perdonar a nadie, y que se siente que camina en las nubes, y que usted siente que, déjeme una cosa, primero que nada haga esta oración que dijo David en el Salmo 19, Señor, presérvame, límpiame de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. ¿Usted ha conocido cristianos altivos? ¿Por qué cree que aquí no practicamos las lisonjas? ¿Por qué cree que aquí no practicamos las lisonjas? Todo lo que hacemos lo tenemos que hacer para la gloria de Dios, ¿sí o no, hermanos? Pero aquí no las practicamos. Yo personalmente no las practico, no es bueno enseñarlas. Hay lugares donde te lisonjean por todo. Lisonjas son palabras melosas. Palabras melosas. Ay, hermanito, hermanita. Palabras, no lo sienten, son hasta hipócritas, pero ay, hermanito. No, ¿por qué no creen que no se practican? Las lisonjas a favor de nadie, del pastor, de los músicos, de los maestros, de nadie. ¿Por qué? Porque en realidad el que les va a pagar un día será el Señor. ¿Ya se entristecieron, hermanos? Es la verdad. Es la verdad. Es la verdad. Hay lugares donde si no te tienen aquí, te enojas, te molestas, no me reconocen, si sin mí no son nada. Es una cosa, hermano, Dios es quien nos ha dado todo para la gloria de Él. Amén, hermanos. Pero eso no es, ¿por qué? Porque eso alimenta las soberbias. Eso alimenta las soberbias. Dice, estaré limpio de gran rebelión. Segundo lugar, si te dice Dios no entres, simplemente no entres. En primer lugar, la soberbia nos ataca. Muchas situaciones adversas suceden en nuestra vida, en primer lugar porque viene la soberbia y nos dejamos engañar por la soberbia. En segundo lugar, porque somos desobedientes. Si Dios nos dice no entres, simplemente no entres. Dice Proverbios 4:14, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Hermanos, usted se fija que la mayoría de las familias, y digo esto con todo el respeto, pero cuando a veces nos enteramos, escúcheme, cuando a veces nos enteramos que agarran a 3, 4 jovencitos, los paró el policía y traían 3 armas y traían 2 kilos de marihuana y andaban borrachos, la mayoría de las mamás dicen, no, mi hijo no eran sus amigos con los que él andaba. Por favor. ¿Ha oído ese cuento siempre, hermanos? Miren a escucharlos. Es el mismo cuento siempre. Mi hijo no eran sus amigos que llevaban las armas y que llevaban las pistolas, que llevaban la droga. Por favor, escúcheme, hermano. Dios nos dice no vayas porque te va a tocar el mismo castigo que aquellos. ¿No? Hay una persona que conocemos, mi esposa y yo, que en una ocasión él y 3 compañeritos, él y 2 compañeritos, según ellos, según el muchachito, estaban jugando. Agarraron a un compañero de él, lo secuestraron y casi lo dejaron enterrado en un desierto, hermanos. Enterrado. Y estaban jugando. Es una cosa. Los padres dicen, no, mi hijo no era. Por favor. Escúchame, iglesia. Muchas cosas pasan porque somos plenamente desobedientes. ¿Cuántos decís amén, hermano? Somos desobedientes. Dios nos dice, ¿sabes qué? Haz lo bueno y te irá bien. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. No vayas. No lo hagas. Pero no, somos desobedientes. Tercero, abstente de lo nocivo y lo dañino. Dice Primera de Tesalonicenses 5:2, absteneos de toda especie de mal. Hermanos, ¿a poco no sabe lo que es malo? Claro que sí. Nuestra conciencia ya despertó.
Sabemos lo que es malo. La tercera es abstente de lo nocivo, lo que es malo, lo nocivo. N-O-C de Carlos y B de Victoria, O, nocivo. Abstente de hacer lo malo. Abstente de hacer lo malo. No debemos, hermanos, cederle un centímetro de nuestras vidas al enemigo, porque él lo va a aprovechar. Por último, podemos pedir hacer lo bueno a nuestro buen Padre. Podemos pedir: Señor, enséñame a hacer lo bueno, enséñame a hacer lo recto. Yo quiero hacer lo recto, quiero hacer lo bueno. Por eso estamos aprendiendo. Dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Su oración debe de ser: Señor, no me metas en tentación. Al contrario, produce en mí hacer lo bueno para la gloria tuya. Haz lo bueno, hagan lo bueno, hagamos lo bueno. ¿Sí? Porque Dios es el que lo produce en nosotros. Señor, no nos metas en tentación. No permitas que el enemigo nos haga... Mira, quizás él en su astucia, si intentó engañar a Cristo, quiere decir que yo también estoy en su mira. ¿Se recuerda lo que dice Pedro? Dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente. ¿Qué? Buscando a quien devorar. ¿Ha visto esos videos cuando el león ataca a la manada? ¿Ha visto? ¿A quién ataca? Al más débil y al que se aparta. ¿Cuántos dicen amén? Vean los videos por ahí, cómo ataca un león. El león, ¿usted cree que el león es tonto? Por algo es el rey de la selva, ¿no, hermanos? No por tonto. ¿Por qué no es el burro el rey de la selva? ¿Por qué no es el hipopótamo el rey de la selva? No, es el león, por su suma inteligencia. ¿Y qué hace el león? ¿El león está agazapado o no? Está agazapado entre los matorrales y está mirando a todos, a toda la manada. Y mide al búfalo, mide a la cebra, al más grande. Dice: no, ese no. Ese de una patada me noquea y me deja fuera de combate. Pero empieza a mirar y mira a uno que anda por allá caminando con la patita así. Anda así, mira. El que no ora, ¿verdad, hermanos? Así anda el que no ora. El que no busca a Dios, el que no va a la iglesia seguido a adorarse, así anda, mira, con la patita, rengando. ¿Qué hace el diablo? ¿Qué hace el león? ¿Usted sabe lo que hace el león? El león no se le deja ir inmediatamente. No, el león ruge. El león ruge y empieza a correr. Pero sabe, él ya tiene su víctima, hermano. No piense que la pierde de vista. Él ya sabe cuál es. Pero empieza a espantar a todos, para que más abandonado lo dejen, o para que más abandonado esté. Cuando está solo, sabe que es una presa fácil. Hermanos, mis amados hermanos, mis queridos hermanos, queremos verte seguir amando al Señor y servirlo con todo tu corazón. Amén. Y quiero que entiendas esto. Escúchame. Cuando una persona se aleja de la congregación, no se aleja porque alguien lo corra, no se aleja porque alguien lo despida, no se aleja porque lo menospreciamos. ¿Sabes qué? A ti no te queremos aquí. Sáquese de aquí. A nadie tratamos así. Se alejan por su necedad, se alejan por su orgullo, por su soberbia. Son soberbios. ¿Qué pasa? El diablo los pide para zarandearlos. Y el Señor dice: sí, échatelo. Dale. Si es hijo de Dios, su fe se mantendrá firme. Amén, hermanos. Porque lo primero que hacen esas personas es echarle la culpa a todo el mundo, ¿sí o no? ¿Cuántos están aquí conmigo, hermano? Por el hermano, por la hermana, por ustedes, por el... No, espérate tantito. Tú sabes dónde está el alimento, tú sabes dónde están los pastos, tú sabes que hay que seguir a la manada, ¿sí o no, hermanos? El Señor dijo: mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas, dijo en plural. Mis ovejas. No dijo mi ovejita. No dijo mi ovejita en singular. Dijo mis ovejas, porque Dios nos trata como ¿qué? ¿Sabe lo que dice un salmo? Dice: ovejas de su prado somos. Ovejas de su prado somos.
Las ovejas andan en manada. Las ovejas andan juntas. Las ovejas están dentro de un solo redil. Esa es la realidad. La oveja que se aparta, la oveja que se aleja, la oveja que se revela. La oveja que sigue los chivos, porque los chivos son así. Los chivos andan allá entre los árboles, topeteando todo. Y cuando la oveja dice, ay, ¿a dónde vas, hermano chivo? Pues voy a ver aquí, con qué piedra topo. Déjame decir una cosa, hermano. No siempre terminan bien. No siempre terminan bien. No nos metas en tentación. Pero hay que ser sabios en esta vida. Hay que ser inteligentes en esta vida. Miren, hermanos, esa es la realidad. Oremos, vamos a orar. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar a nuestro Dios.